visitar lo que es el museo interactivo de retro gaming más grande, más importante y el primero de toda España. Estoy en Arcade Vintage y estoy aquí por un motivo muy especial. Se está llevando a cabo la Arcade Con, una convención en la que mucha gente viene a disfrutar de videojuegos retro, a jugar con máquinas arcade de antaño, a descubrir un poco la historia del videojuego retro en España, a presentar títulos nuevos retro y en recreativas y por supuesto a jugar y jugar. Así que los invito a que me acompañen durante el video del día de hoy a pues descubrir este lugar, o mejor dicho, redescubrir, porque yo ya vine. De hecho, si son suscriptores del canal seguramente ya vieron un video en este sitio. Así que los invito a que me acompañen a descubrir este sitio, a jugar unos videojuegos y a ver algunas maquinitas de nuestra infancia. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. A la terminal de buses. Muy buenas. Perfecto. Muchas gracias. Llegamos ahí, vi. Bueno, horarios de regreso. Bueno, pasamos por unos refrigerios. ¿A dónde va? Pasamos por unos refrigerios y ahora que ya estamos refrigerados, pues llegamos finalmente a nuestro destino. Obviamente no hay nadie y está cerrado porque la cosa comienza mucho más tarde y el día fuerte es mañana. Nosotros asistimos ahorita temprano porque sí, porque nos invitaron. Ok, no la puerta principal. A ver, me asomo a la esquina, a ver si te ves. Ahí está, ahí lo vi. ¿Cómo va, hombre? Bienvenidos, chicos. Eso. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Bueno, vamos entrando nosotros. Vamos por delante. Vamos por delante. ¿Qué tal? Vicente. Poro, un gusto. ¿Cómo? Poro. Poro. Como de la piel. Encantado. Esa es la manera fácil de explicarlo. La 202. Permiso. Ah, mira, esto es muy sugestivo, dicho. Esto es muy sugestivo. A ver qué hay aquí. Hidromasaje. No, bañera normal. Bueno, sale. A ver qué pedo, que se ve por fuera. Esto es para una orgía, boludo. ¡Para que estoy grabando! ¡Por Dios! Bueno, a ponernos cómodos y ahora en un rato comienza la previa a la convención. Así que a cambiarse y luego a salir para allá. Nos van a recibir con comida y pues con cervecitas. Así que ansiosos por empezar. Bueno, después de una reparadora noche y un reparador descanso, nos vamos directito al Arcade Con. Ahora sí, a probar las máquinas, a ver algunas exposiciones, a jugar un rato y a ver, a curiosear. Muy buenas. ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Buenas. Hola, ¿cómo va? Hola. Bueno, terminamos de comer porque nos invitaron a comer en un restaurante, comimos excelente comida española, la verdad estuvo buenísimo y ahora toca volver al salón de arcades y quiero aprovechar esta ocasión para mostrarles a ustedes un poco qué es todo lo que se puede encontrar aquí. Que de hecho, si les interesa medianamente este sitio, primero tengo otro video recorriendo el lugar y demás, lo voy a dejar en la descripción. Y segundo, en la descripción también voy a poner dónde está este sitio, por si tú eres de España, por ejemplo, o visitas España, sepas dónde encontrarlo.
En este lugar vas a encontrar máquinas arcade. Hay máquinas arcade originales y hay máquinas arcades que de pronto son solo el gabinete que alberga el videojuego. Hay cosas que son completamente icónicas de una era, de una etapa en la que nosotros éramos niños y donde, bueno, jugábamos en televisores de tubo tumbados. Hay otras máquinas como estas que en realidad pues, son simplemente máquinas que albergan un videojuego y que pueden cambiar la ROM o el videojuego que están ejecutando, y son más bien las máquinas que encontrábamos quizás en los arcades de nuestros barrios o cuando éramos niños, bueno, los más populares en Latinoamérica, sobre todo en esos lugares donde no llegaban los arcades originales. Luego tenemos arcades como estos que honestamente donde yo crecí y donde me crié jamás en la vida había visto una de estas máquinas. Y mucho menos de esta. Son cosas que uno viene aquí a descubrir y además a enterarse de la existencia, y sobre todo, que creo que es lo más interesante, vienes a tocar. Porque muchas de estas experiencias que nosotros vemos en videos o vemos en revistas o en otro tipo de cosas, no las podemos tocar. Aquí vienes a tocar. Todas estas máquinas son de fichas libres. Yo agarro ahora esta misma máquina que no tiene ningún sentido de ser y puedo jugar sin poner un peso, sin poner un euro, sin poner un dólar. Porque la gracia aquí es que vengas a descubrir la historia jugando. Estuvimos jugando Virtua Tennis, estuvimos jugando Outrunners, estuvimos probando máquinas de Sega que tienen, no sé, 40 años. Una auténtica locura. De hecho, estuvimos jugando en máquinas que yo ni siquiera había jugado cuando era niño y que vengo a descubrir aquí, como inclusive un Pong original. Esto que está aquí, este gabinete, esto es el abuelo. Esto es uno de los orígenes de todo lo que sucedió, de todo lo que aconteció, de todo lo que vino después. Y yo te puedo contar sobre esto, te puedo decir que la perilla es metálica, que la pantalla es pequeñísima, que es súper difícil saber dónde va la bola o súper difícil controlarlo. Pero es muy diferente que vengas y que toques una de estas máquinas. Y que sí, bueno, ni hablar, que si tienes la posibilidad de vivir en España o viajas a España, pues este es un lugar súper recomendable para descubrir esa historia o esa parte de la historia que quizás no pudiste tocar con las manos. O ni hablar de esta máquina con la que estuvimos jugando recién, con la que estuvimos echando unas retas. Y esto es una absoluta locura. O sea, esto lo hemos visto en la televisión, esto lo hemos visto en documentales. Yo no lo viví porque no es de mi época, pero poder tocarlo y poder entender de dónde viene el Pong, de dónde viene la mecánica de pegarle una pelotita, no, es otra cosa. Obviamente es un lugar de conservación y es un lugar de recreación, pero es un museo y vamos a encontrar máquinas que están en reparación o máquinas que están siendo mantenidas o puestas al día para poder ser utilizadas, porque estas cosas se rompen mucho. Y también vamos a encontrar el antecesor, el abuelito del arcade, que es el pinball, y está lleno de pinball. Hay una docena de pinballs y todos tienen una historia, una esencia o una jugabilidad, por decirlo de alguna manera, particular. Y de nuevo, poder descubrir máquinas como esta. Yo en la vida había jugado Asteroids, porque no es de mi época, no porque no lo conozca, y porque pues nunca me puse a emular Asteroid en una PC, ni mucho menos. No me interesaba, quería jugar otra cosa. O esto no lo vi. Yo, perdón,
quizás soy demasiado joven, pero Tempest no lo había jugado jamás. O también revivir cosas como esta. ¿Quién no recuerda esta máquina de Terminator? Esto estuvo en todas las recreativas, en todos los salones, en todos los sitios que frecuentábamos cuando éramos niños, y los tickets o las fichas eran carísimas. Bueno, aquí puedes pasarte toda la tarde jugando esta máquina. Tekken Tag, Mortal Kombat 3, Tekken 3, Virtua Fighter 2. Pues nada, una locura, es una locura. Miren esto. Outrun 2. Díganme si no se mueren ahora mismo de ganas de estar sentados en una butaca jugando Outrun 2. Bueno, uno puede llegar a pensar, A ver, tengo mi consola Play 5, tengo mi consola Xbox Series o mi PC y juego juegos mucho más actuales y nada, ¿por qué voy a querer jugar Outrun 2? porque te sientas en un trasto de plástico que tiene 40 años de historia, agarras el volante y cambia totalmente tu percepción del mundo de los juegos. No es lo mismo estar sentado en el salón de tu casa con joystick que estar saltando en una auténtica máquina de baile. O estar sentado par a par con alguien echándonos retas. ¿Por qué no? Esto que sucede aquí no es común. Esto no es fácil de encontrar. Esto no pasa en todo el mundo, ni en todos los sitios vas a encontrar decenas de arcades funcionales, en buen estado, bien mantenidos, en los que puedas jugar y, bueno, disfrutar. Y sí sucede aquí. Además, como les decía, esto es un museo. Aquí pues se conservan cosas que sirven para dejar un legado o para que ese legado se pueda ver y se pueda entender. Vas a encontrar en este lugar colecciones enteras de consolas, de videojuegos, de dispositivos, de cosas que quizás ya pues pasó su época de gloria, pero no significa que no sean relevantes o que no lo hayan sido para la historia del juego actual. En este museo hay mucho para recorrer, hay mucho para ver. Yo sé que quizás, bueno, no cualquiera vive en España o no cualquiera puede llegar a un lugar como esto, un lugar donde se toman el trabajo de conservar estas máquinas y estos artículos funcionales y permitirte que los uses, porque todos estos ordenadores retro los puedes utilizar. Eso es lo mágico. Pero bueno, la idea un poco de este video es mostrarles que estos sitios existen y mostrarles un poco todo lo que hay, porque quizás los haga recordar, quizás los haga viajar al pasado, a la infancia o demás. Y es por eso que a continuación voy a dejarlos con una buena compilación de las cosas que se pueden encontrar aquí en Arcade Vintage. Bueno, ya llevamos toda una tarde aquí en Arcade Vintage jugando videojuegos, recordando viejas glorias, pasando el rato, hablando con amigos, hablando de cosas viejas y pues estaba
echando otras partidas de Tetris, porque Tetris es un videojuego que a mí personalmente me gusta mucho y marcó mi infancia de una manera fuerte. Y mientras estaba jugando, nada, estaba pensando de qué manera poder terminar el video del día de hoy. Con qué comentario o de qué manera cerrar este recorrido y este videoblog. Y mientras pensaba en eso, me di cuenta que estaba aquí dentro jugando un juego que jugué toda la vida, que vengo jugando hace más de 2 décadas, Tetris, ¿no? Y que, si bien es un juego que conozco de memoria y que ya sé lo que va a pasar y que, nada, siempre es lo mismo, siempre está el desafío de ver hasta dónde puedo llegar, pero siempre es lo mismo, me di cuenta e intelectualicé que lo estaba disfrutando de una manera muy diferente a la que lo suelo disfrutar en mi casa o en mi móvil o en todas las plataformas que tengo Tetris. Y es que el hecho de estar en un arcade tomando un mando físico frente a un monitor de tubo, un mueble de madera, de alguna manera te cambia la percepción del juego que estás jugando, por más que sea un juego que conoces de toda la vida. Y me di cuenta que quizás esa es la manera de terminar el video del día de hoy. Más allá de mostrarles el sitio, que está muy bonito, invitarlos a que vengan, a que descubran o que lo que sea con este sitio, creo que la manera de terminar el video del día de hoy es decirle a ustedes: vayan a un arcade, vayan a jugar, jueguen algo diferente. Pero no solo jugar algo diferente, como decir, bueno, juego al Play y ahora juego al Xbox, ¿no? Jugar algo diferente en el sentido de otro formato, de otra cosa, de agarrar un flipper o ir a un simulador o ponerse unas gafas de realidad virtual o lo que sea. O comprarse un Fight Stick para jugar peleas, un volante, cualquier cosa que saque un poco de la cotidianeidad de cómo interactuamos con los videojuegos. Porque parece tonto y hasta parece obvio decirlo. Wow, sí, juegas con otra palanca y el juego cambia. Y sí, claro, sí, lo sabemos. A ver, no somos tontos. Cambia. Pero no solo cambia nuestra interacción con el juego y te viaja. Quizás a veces perdemos un poco la noción de eso porque estamos tan enfrascados en nuestro joystick, en nuestro jueguito y cómo jugamos y nuestra tele, nuestra sala y demás, que perdemos contacto con otras experiencias. Y quizás la manera de terminar el video del día de hoy, para el cual estoy dando mucha vuelta, es decirles, pues, vamos, jueguen otra cosa, vayan por otro formato. Sin miedo. Y si tienen la chance de ir a un arcade o ir a un sitio como estos a echar unas fichas o lo que sea, pues háganlo, aprovechenlo, refresca el sentido de es otra conexión. Nada, espero que el video del día de hoy les haya gustado. Me salí a caminar y creo que ya me alejé mucho de donde salí, así que me tengo que regresar. Espero que les haya gustado. Si les gustan los videos de este estilo, háganmelo saber en los comentarios, así yo hago más de este estilo. No son baratos los videos de este estilo porque tengo que viajar, me tengo que mover, tengo que hacer muchas cosas, pero puedo hacer cada tanto alguno que otro. Pues nada, un agradecimiento eterno a la gente de Arcade Vintage que hace estas cosas y pues buen fin de semana.